El Gran Misterio. Por Tomás González Méndez. Hecho por Tomás González Méndez, Martín Esteban Caballero Izaza, David Alexander Gutiérrez Díaz Jorge y Andrés Carranza Guevara. Con halcones del grupo 33 Antonio Nariño. Epílogo. La tarde caía sobre Bogotá, y el chico, exhausto y con el corazón latiendo 1000, apenas podía creer lo que acababa de vivir. El Museo Nacional, que minutos antes había sido un laberinto de secretos, ahora parecía una prisión que había logrado burlar. El papel, arrugado y misterioso, que le había entregado el guía ciego, era la última pieza de un rompecabezas que se extendía mucho más allá de las paredes del museo. En sus manos, la corona obsequiada por la ciudad de Bogotá a Ricardo Acevedo Bernal, un broche esboto del corazón de María, se revelaba como el nexo entre el oro indígena, el sol, la flor, la figura en T, la muralla, los canales, el billete, la maldición y el mochuelo. Todo giraba en torno a una verdad. El arte y la historia colombiana estaban llenos de puertas ocultas, y solo quienes veían más allá del oro podían abrirlas. El misterio no había terminado, apenas estaba comenzando. Capítulo 1. El origen de los secretos. Hace muchos años, en el corazón de Bogotá, se alzaba el temido penitenciario de Cundinamarca, fundado en el siglo XIX para encerrar a los presos más peligrosos de Colombia. Nadie supo cómo, pero uno de ellos, que había sembrado el miedo y el caos, logró escapar. Años después, esta prisión se transformó en el Museo Nacional de Colombia, un lugar lleno de historia, arte y secretos. Un día, un chico curioso decidió explorar el museo con su patrulla, los halcones, buscando aprender sobre el pasado. En una sala inesperada, escondido entre vitrinas, encontró un papel viejo, doblado y manchado, con palabras casi legibles. Decía: «Puedes encontrar la forma de salir, si quieres seguir. Solo recuerda lo vivido en la creación de la mascarilla de José Rivera, con su nariz gigante». Intrigado, el chico buscó por todo el museo hasta que la vio, la máscara de José Rivera, con su gran nariz. Al acercarse, descubrió un segundo papel oculto dentro de uno de los ojos. El segundo papel no ofrecía muchas pistas, pero lo poco que revelaba despertó aún más su curiosidad. Mencionaba una investigación y un rompecabezas. El rompecabezas está en el Castillo de San Carlos, totalmente marcado. 1933. Esa fecha se le quedó grabada, preguntándose qué había ocurrido en 1933 y qué significaba totalmente marcado. Se sentía como un detective, lo que lo motivó a continuar. Notó que la carta mencionaba muchas fechas, lo que le pareció extraño hasta que comprendió. La persona que dejó las pistas había vivido entre fechas históricas importantes, quizás incluso uno de los antiguos presos. Capítulo 2. El mensaje cifrado y la bandera invertida. Dentro de una caja secreta, el chico encontró algo aún más misterioso. Un mensaje cifrado. Le tomó varios días descifrarlo, con letras mezcladas y giradas, hasta que finalmente logró leer. Para entrar a la casa de archivos, gira 3 veces y detente. Luego hazlo 2 veces más, y empieza de nuevo en 3. Parecía una combinación, una clave para abrir algo, pero aún no sabía qué. El chico había logrado descifrar el código y sabía cómo entrar a la casa de archivos, pero lo que encontró después lo sorprendió. Adentro, todo estaba oscuro, solo una pequeña luz se filtraba por una rendija. Al fondo, vio algo extraño pegado a una pared. Al acercarse, su corazón latió con fuerza. Era una bandera de Colombia, pero invertida, con el azul arriba y el amarillo abajo. Esta es la señal. La carta decía que la recompensa más grande estaba en lo más alto, y lo más bajo, pensó. Buscó por todo el lugar alguna otra pista. Justo cuando estaba a punto de rendirse, descubrió un botón oculto con una pequeña marca en forma de X. Al presionarlo, una luz azul intensa se encendió, y la pared comenzó a vibrar. El botón era una llave, pero no podía avanzar. Apareció una pantalla digital que requería un código. Recordó las palabras del papel anterior, el mensaje oculto entre líneas, y pensó que tal vez era lo que debía escribir. Se preguntó si el código sería una fecha o el nombre del preso que escapó. Cuando ingresó el código, la luz azul se intensificó, escaneando la sala de arriba abajo. En la pared apareció una nueva frase: Tornadet de espíritu. Esta energía de un espíritu solo se proyecta en la gente con abajo celeste tipo 2. Aunque no lo entendía del todo, las pistas lo llevaron a un nuevo nombre. Jas Wolfram Sebastián, 2948, Cueva del Indio. Capítulo 3. La curva funeraria y el mapa oculto. Investigando más,
El chico descubrió que Jas Wolfram Sebastian había sido un profesor de prehistoria y anatomía humana en Alemania. Se decía que fue atacado por los nazis y murió en medio de una destrucción crónica, dejando atrás vestigios antiguos y una teoría muy extraña, la curva funeraria, que hablaba de la distorsión de la vida y la muerte regenerando al útero materno. El chico se preguntó si esto podría estar conectado con el misterioso escape. En ese instante, encontró una mancha roja pintada en la pared. Al tocarla, notó que era una especie de mapa. En el centro había un mensaje de advertencia, donde el intento revivirse y borrarse, eso fue a la cárcel. Esa era la conexión. El preso que escapó no solo se fue físicamente, sino que intentó borrar su existencia, y todo apuntaba que lo había logrado usando un experimento entre la vida, la muerte y la memoria. Capítulo 4. La pintura, los caminos y el tesoro oculto. Después de descubrir la teoría del profesor alemán y la extraña curva funeraria, el chico se sintió cada vez más cerca de la verdad. Caminando por una de las salas más antiguas del museo, una pintura vieja de una casa colonial llamó su atención. La placa decía, Santa Fe de Bogotá, antigua casa cárcel de los peores presos. Lo extraño eran los números escondidos entre las formas de la pintura. 1, 2, 3, 4, 5, y junto a ellos, dos símbolos, una A y una B marcando techos diferentes. Debajo, un código escrito a mano, 1810, 1848 1946 diagonal 17X4K7P2H. Fue entonces cuando el chico comprendió que los números no eran parte del arte, sino parte del sistema de pistas dejados siglos atrás. Cada número parecía señalar una parte de la casa, y la pintura era un mapa, con las letras A y B marcando dos caminos posibles. ¿Cuál camino tomar?, pensó. ¿El A o el B? Solo uno me llevará al final del misterio. Se quedó unos minutos mirando la pintura, frente a dos caminos posibles, A y B, cada uno aparentemente llevando a una parte diferente de la antigua cárcel. Las puertas estaban marcadas con los mismos símbolos que había visto en la pintura, pero solo una llevaba al verdadero secreto. Primero se acercó al camino B. En la pared apareció una pregunta: ¿quién dejó el mensaje de resurrección tras su viaje a Alemania nazi? El chico dudó. Recordaba al profesor de prehistoria, Jas Wolfram Sebastian, y la teoría de la curva funeraria. Pero algo no encajaba. Ese camino parecía llevarlo a un tema más científico, no al origen del misterio de la cárcel. Entonces fue hacia el camino A. Allí apareció otra pregunta: ¿dónde se encontraba la máscara con la nariz gigante donde empezó todo? Esa sí la sabía. Él había encontrado el primer papel en la mascarilla de José Rivera, una de las primeras pistas ocultas. Además, cerca de ahí estaba la pintura con la bandera invertida y el botón con la luz azul. Claro, todo comenzó aquí. El escape del preso, la pintura, el mensaje encriptado, todo apuntaba a esta dirección. «El camino correcto es el A», exclamó. Abrió la compuerta con fuerza, y al fondo, una gran sala comenzó a iluminarse lentamente. Era una sala protegida, cubierta de piedra y muros gruesos. Dentro, algo brillaba intensamente. Mucho oro, de una antigua tribu indígena que nadie había mencionado antes. Al entrar a la sala, el chico se dio cuenta de que no era cualquier tesoro. Había decenas de figuras de oro, muchas con formas de humanos, animales y seres míticos, todas pertenecientes a una antigua tribu, olvidada por la historia o escondida a propósito. Pero había algo raro. Una sección del muro no estaba reforzada como las demás. En lugar de metal o piedra tallada, había una piedra suelta, sin decorar, colocada justo arriba, como si alguien la hubiera dejado ahí adrede. Y fue en ese momento cuando recordó algo clave que había leído entre los papeles del museo. En la cárcel no había ni una sola ventana, excepto una, justo donde estaba el guardia. ¿Y por qué esa sí existía? Porque alguien la necesitaba. Un prisionero con permiso especial. Pero el motivo era aún más extraño. Decía que no podía estar al sol por una maldición. Y hablaba de una flor iluminada. Eso lo cambió todo. El chico giró lentamente y observó las figuras doradas. Todas parecían comunes, hasta que notó una sombra proyectada justo sobre esa piedra sin decorar. Era la flor, tallada de forma casi invisible en la roca, como si el sol, al entrar desde el ángulo correcto, fuera el único capaz de revelarla. Esa es la clave. La flor. Y fue colocada aquí por alguien que conocía este lugar mucho antes de que fuera un museo. Pensó. Frente a la piedra con la flor tallada, el chico notó algo más. Una figura de oro, diferente a las demás.
No estaba colocada como decoración, sino más bien como una guardiana del secreto. Era un muñeco dorado, pequeño pero perfectamente detallado. Su rostro parecía humano, pero su cuerpo tenía proporciones geométricas. Tenía una inscripción tallada a mano: Tumácola Tolita, costa pacífica de Nariño. Figura humana sentada. 700 a.C., 350 después de Cristo, cerámica original, replicada en oro. El chico se quedó en silencio. Recordaba ese nombre. La región Tumácola Tolita, una de las culturas más antiguas en practicar la orfebrería en el actual territorio colombiano. Ese muñeco no era solo arte, sino una clave histórica. Pertenecía a una de las 12 regiones orfebres que habían desarrollado el trabajo del oro desde el 800 a.C. Su presencia allí, en esa sala oculta, confirmaba que el oro del museo no era solo decoración. Era un testimonio del verdadero conocimiento perdido. Esto es lo que intentaban proteger, murmuró el chico. Una historia antigua, tan poderosa que ni el tiempo, ni los muros, ni las prisiones pudieron borrar. Y entonces, mientras sostenía la figura, la luz del sol que entraba desde la única ventana original de la cárcel tocó la piedra con la flor. Algo estaba a punto de activarse. Capítulo 5. La maldición y el secreto del mochuelo. Cuando el chico vio la flor tallada en la piedra, inicialmente pensó que debía salir a buscarla en el patio, en algún lugar donde el sol la iluminara con fuerza. La leyenda hablaba de una flor iluminada, y por un momento creyó que era una flor real, escondida en algún rincón del museo. Pero pronto entendió que no era una flor viva. La verdadera flor era la que estaba tallada en la piedra, la que solo se revelaba con el brillo del sol. Y justo ahí, al pie de la flor, encontró la figura dorada, el muñeco antiguo de la cultura Tumácola Tolita. Lo levantó cuidadosamente y, al girarlo bajo la luz, notó algo que lo dejó sin aliento. En los dientes del muñeco, reflejando apenas el sol, aparecía una frase oculta: Yam. Fue en ese momento que todo cobró sentido. La leyenda hablaba de un preso que había desaparecido sin dejar rastro. Pero ¿y si no escapó? ¿Y si fue convertido en oro por la maldición de la flor? Él no huyó. Él se convirtió en esto, pensó el chico mientras miraba el rostro del muñeco. Supo de inmediato lo que debía hacer: destruir la flor, o mejor dicho, destruir la piedra en la que estaba esculpida, para romper el ciclo, la maldición, o quizá liberar el alma atrapada. Sin pensarlo dos veces, con una piedra cercana, golpeó con fuerza. ¡Cra! Un pedazo del muro se rompió. La piedra cayó, y justo en ese instante, se escuchó una puerta abrir. El chico se congeló, pensando: ya está, me van a echar del museo. Van a descubrir que rompí una parte de la sala. Pero al voltear, no era un guardia armado. Era un guía, ciego. Llevaba un bastón blanco y caminaba lentamente por el pasillo, hasta que lo notó. ¿Todo bien por aquí?, preguntó el guía con voz calmada. El chico, aún temblando, solo respondió: ese sí, todo bien, gracias. Entonces, entre los escombros de la piedra rota, notó algo: una hoja antigua, medio cubierta por polvo, con letras apenas visibles. La tomó rápidamente y la guardó en su bolsillo. El guía sonrió. Vamos, tenemos que cerrar este lugar, dijo. Ya es hora de abrir otras salas de museo. El chico respiró aliviado. Nadie había notado la piedra rota. Nadie lo había detenido. Y ahora, acompañado por aquel misterioso guía, salía con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que el misterio aún no terminaba. Mientras el chico avanzaba, el guía ciego le habló con calma y le mostró un billete de 20,000 pesos colombianos, arrugado en su bolsillo. Le dijo: este billete rinde homenaje a Alfonso López Michelsen y muestra también los canales de la Mojana, un sistema hidráulico antiguo. Esto encajó. Al igual que los indígenas de Tumácola Tolita idearon sofisticados canales para regar sus cultivos, el museo ocultaba sistemas similares. Además, el guía explicó que el segundo piso, con unos 15 años de antigüedad, albergaba talleres y escuelas, como antes cuando el primer piso tuvo funciones educativas en la cárcel convertida en museo, y que allí se impartían actividades como tallado y orfebrería. Luego le habló de dos símbolos animales, paganga y mochuelo. El chico no estaba seguro, así que el guía explicó: la paganga es un ave casi mítica, vinculada al sol y usada como símbolo en arte indígena. El mochuelo, en cambio, es un pequeño búho hino, por ejemplo, Glaucidium jardinii. El guía le contó que en los talleres del segundo piso enseñaban a crear figuras origami del mochuelo,
como un símbolo de vuelo y vigilancia nocturna. Era una metáfora perfecta. El mochuelo representaba la curva funeraria del profesor y la sabiduría ancestral que aún flotaban en el museo. El chico sacó el papel con la figura en forma de T y lo leyó. Al principio pensó que no servía para nada, pero el guía le explicó que ese T era en realidad un plano. Señalaba el patio central, alineado con el trayecto solar, las figuras de oro, los talleres y la ventana guardia solar. Ahí radicaba la conexión entre la maldición de la flor y el sistema hidráulico prehispánico. Mientras el guía le mostraba un origami de mochuelo que él mismo había hecho, el chico comprendió. Todo era un gran sistema de símbolos cruzados: astronomía, agua, luz solar, flora y fauna ancestral. Y él había activado todo sin saberlo. Antes de salir, el chico aún tenía el billete y el origami en la mano. Sabía que el misterio principal aún no estaba resuelto, pero las piezas encajaban tan bien que ya podía sentir que estaba cerca de entender qué fue lo que pasó realmente con el preso convertido en oro. Capítulo 6. Las llaves de Cartagena y el nuevo enigma. El chico observó el papel con la silueta en forma de T y de repente lo entendió todo. Ese símbolo no era solo una letra, era la forma de las llaves de Cartagena, vista en el escudo que había visto varias veces. Sabía exactamente a dónde dirigirse, al lugar donde estaban esas llaves expuestas en el museo. Con paso decidido, llegó a una vitrina especial. Observó que la T del dibujo coincidía milimétricamente con el contorno real de una de las llaves. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró. Intentó cuidadosamente levantar la llave para compararla, pero apenas la tocó. «Señor, no puede hacer eso». Una voz de alarma lo sorprendió. Era un guardia. Había violado protocolos. Tocar reliquias expuestas es ilegal. Aún así, mientras se preparaba para ser escoltado fuera, notó una piedra curiosa junto a la vitrina. En su base había una inscripción casi borrada que decía: «Piedra del Puente». Pensó en los puentes de la muralla, en esa zona llamada Boca del Puente, por donde se cerraban las puertas al atardecer. Con reflejos rápidos, sacó una pala pequeña que llevaba en la mochila, que había llevado desde los talleres del segundo piso. Golpeó la piedra con delicadeza en un punto exacto. ¿Crúa? La piedra se quebró y detrás apareció un papel doblado. Lo tomó apresurado, justo cuando un guardia le dijo: «Señor, va a tener que venir conmigo. Esto es una infracción grave». No tuvo tiempo de abrirlo. Lo sacaron del museo por la puerta principal. Mientras lo conducían fuera, el chico sentía un nudo en el estómago. Había activado sistemas secretos, descubierto conexiones milimétricas entre símbolos y reliquias, y encontrado otro papel, pero aún no había terminado. Afuera, el guía ciego lo miraba desde lejos, sin que los guardias notaran. Solo le dijo: «Ten cuidado con lo que guardas. Volveremos a conversar». Y así, con el papel en su bolsillo, el chico salió del museo, con la certeza de que el misterio estaba lejos de resolver. Capítulo 7. Ricardo Acevedo Bernal y la verdad revelada. Ya afuera del museo, el chico se alejó unos metros, respirando agitado. Se sentó en una banca, sacó con cuidado el papel arrugado y lo desplegó. ¡Ay! Con letras antiguas estaba escrita una única palabra al inicio: desconocido. Debajo, una frase más elaborada: corona obsequiada por la ciudad de Bogotá a Ricardo Acevedo Bernal, ilustre hijo de Bogotá y gloria del arte colombiano. El chico no lo podía creer. Recordó haber visto ese objeto expuesto, una joya religiosa impresionante, una pieza de arte única, hecha de un diamante, 6 perlas, 11 esmeraldas y 4 vidrios tallados, y fabricada con oro fundido, laminado, embutido y engastado alrededor del año 1874. Este no es solo un objeto, es un símbolo de poder. Una llave final, pensó. La frase mencionaba a Ricardo Acevedo Bernal, un gran pintor y compositor, considerado un verdadero tesoro de la cultura bogotana. Su nombre no había salido en ninguna pista anterior, pero ahora se revelaba como la última pieza del rompecabezas. El chico entendió. Esta joya, el broche esboto del corazón de María, era la pieza que unía todas las historias: el oro indígena, el sol, la flor, la figura en T, la muralla, los canales, el billete, la maldición, el mochuelo. Todo giraba en torno a una verdad. El arte y la historia colombiana estaban llenos de puertas ocultas. Solo quienes veían más allá del oro podían abrirlas. En silencio, guardó el papel. Aún no sabía qué haría con él, pero algo era claro: el misterio no terminó en el museo, recién estaba comenzando. Capítulo 8. El muñeco, la explosión y la inmortalidad.
Ya afuera del museo y con la joya del corazón de María en el bolsillo, el chico sentía que lo habían derrotado. Pero no. El guía ciego apareció de nuevo, como si siempre supiera dónde encontrarlo. No terminé el misterio, le dijo el hombre. Llegué hasta donde tú llegaste, pero no podía seguir. Mi vista me lo impidió. El chico lo miró. Entendió que ese hombre también había sido un buscador, y que él, sin darse cuenta, estaba completando una historia que otros habían dejado incompleta. Guiado por el ciego, entró al museo por la parte de atrás, por una zona restringida, donde solo entra el personal de limpieza. Allí se camufló, pasó entre uniformes y cubetas, y volvió a la sala de las llaves de Cartagena. Esta vez, notó algo que antes no había visto. Una figura tallada en madera, colgada por los brazos, manos extendidas a la izquierda-derecha. En el pecho, justo donde debía estar el corazón, había una marca manchada de rojo. Aquí va el corazón de María, pensó. Sin pensarlo, introdujo la joya en la cavidad. ¡Boom! Hubo una explosión. No destruyó al muñeco, pero derribó vitrinas, luces y estanterías alrededor. El sonido fue brutal. En medio del humo, entre fragmentos de vidrio, volvió a ver una inscripción oculta en la pared detrás del muñeco. «Soy yo». Era el mismo mensaje que había visto en los dientes del muñeco de oro. Y entonces lo entendió. El muñeco de madera y el de oro eran la misma persona. ¿Pero cómo?, pensó. ¿Cómo podía haber estado en tantos lugares del museo si se había escapado siglos atrás? Y ahí surgió la gran duda. Este chico, este prisionero, no es que supiera historia. Él era la historia. Todo se volvió confuso. ¿Quién era realmente ese preso? ¿Un espíritu atrapado? ¿Un viajero del tiempo? ¿Un símbolo reencarnado? El estruendo había llamado la atención. Personal del museo y guardias empezaron a llegar. El chico corrió hacia el fondo de la sala, sin salida aparente, hasta que vio una pequeña puerta entreabierta. Una sala de proyección, parecida a un minicine de museo. Se tiró al piso, se escondió bajo una silla, tratando de no hacer ruido. Mientras tanto, en la pantalla pasaban vídeos antiguos. Imágenes reales de una tribu indígena trabajando en orfebrería, construyendo canales de agua, moldeando muñecos y figuras. Y en uno de los vídeos, lo vio. El mismo rostro, el mismo cuerpo, el muñeco, el hombre original. La tribu era la misma que había hecho al chico de oro. El misterio era real. La historia era verdadera. Y mientras las luces de proyector giraban y los pasos de los guardias se escuchaban en el pasillo, el chico no pensaba en huir. Pensaba en quedarse, en entender. Capítulo 9. El escape y el secreto de Beto Eder. El chico no podía quedarse escondido para siempre. Respiró hondo y salió corriendo de la sala de proyección. Los guardias no lo vieron al instante, pero apenas notaron su movimiento, gritaron: «¡Ahí está!». Lo persiguieron con fuerza. Él subió directo al segundo piso, esquivando vitrinas, esculturas y miradas de turistas confundidos. Pasó frente a pinturas valiosas, fragmentos de historia, pero nada de eso le importaba. Sabía a dónde iba, la única ventana original de la antigua cárcel, la única que el misterioso prisionero había podido usar. Se detuvo frente a ella. Miró hacia afuera, hacia Bogotá, hacia el sol cayendo sobre la ciudad. «Todo terminó aquí», susurró. «Nunca resolveré el misterio». Pero entonces algo lo hizo girar. Una pared, cerca de donde los guardias se preparaban para irrumpir, tenía un ladrillo diferente. Más claro, más nuevo, apenas perceptible. Rápidamente cerró la puerta donde estaban los policías. Pusieron fuerza, casi la abrían, pero él no perdió tiempo. Corrió hacia el ladrillo distinto y lo rompió con una patada. Detrás había una cavidad, y dentro de ella, el espacio perfecto para una figura. El chico sacó el origami del mochuelo, el que había hecho con el guía ciego. Lo miró una última vez, con respeto, y lo colocó dentro del hueco. ¡Clac! La pared se movió. Una compuerta secreta se abrió. Un pasadizo oscuro apareció ante él. El escape. «Por aquí escapó», dijo en voz baja. Este fue el camino del prisionero perdido. Pero entonces el pensamiento más aterrador lo golpeó. ¿Cómo hizo todo esto el preso? ¿Cómo supo del oro, la flor, la pintura, la llave, el mochuelo, si fue encerrado antes de que existiera todo esto? Solo había una explicación. Él no era solo un preso. Él era parte del museo. Él era el misterio. Y así, sin mirar atrás, el chico salió por el túnel.
Emergió al exterior, al otro lado del museo, justo donde se encontraba el primer ladrillo que alguna vez formó parte de la cárcel original. Había salido por el mismo lugar por donde todo comenzó. Afuera del museo, bajo el cielo de Bogotá, el chico creía que todo había terminado. Pero entonces, al ver la placa antigua cerca del muro original, leyó: Primera piedra puesta por el gobernador Estanislao Salgar, octubre de 1874. Al principio no le dio importancia, pero algo en su mente hizo clic. Volteó. Frente a él, en el jardín del museo, se alzaba una estatua de bronce, casi ignorada por los visitantes. Miró el rostro y se congeló. «Es él», susurró. «Es el mismo del vídeo, el mismo del muñeco de oro, el mismo del muñeco de madera». Todo se unía. El preso desaparecido, el primer prisionero de la cárcel, el creador de los símbolos, el que puso la piedra de 1874, el del billete, el de la tribu, el que escapó. Era la misma persona. Y tenía un nombre, Beto Eder. No envejeció nunca porque es inmortal, pensó. Y entonces lo entendió. La inmortalidad venía de una vasija de oro, hecha por la tribu del muñeco. No podía simplemente irse. Tenía que saber más. Tenía que saber dónde estaba Beto Eder ahora. Capítulo 10. La vasija rota y el código azul. Sin miedo, volvió a entrar al museo. Pasó por todas las salas, hasta llegar a donde había encontrado por primera vez el papel oculto en la piedra, junto a la vasija. La miró fijamente. «¿Y si esta es la fuente?», pensó. Sin pensar, la levantó. Por dentro, se sentía como si el museo temblara. Y entonces, la rompió. La vasija cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. El chico se quedó paralizado. Dentro no había oro ni papeles, sino algo aún más aterrador: un esqueleto. El cuerpo estaba seco, recogido en posición fetal, como si hubiera esperado siglos por ser descubierto. Pero había algo más. En una de sus manos, entre los huesos, había un papel viejo, doblado con precisión. El chico lo sacó con cuidado y lo leyó. La firma en el borde lo sacudió. Profesor Jos Wogan Snitelis, investigador del Código Azul. Desaparecido misteriosamente en una cueva al norte de Colombia. Ahora todo tenía sentido. El profesor no solo investigaba la cultura indígena por interés académico. Lo hacía porque era amigo de Beto Eder. Lo conocía desde antes de que se ocultara del mundo. En el mensaje decía: «Descubrí la verdad. Beto no muere. Beto nunca muere. Esta vasija no es un mito. Es el núcleo del secreto. La toqué. Y ahora lo entiendo. Si lees esto, el ciclo ha vuelto a empezar». El chico sintió un escalofrío. El código azul no era solo una referencia. Era el nombre que Snitelis le había dado al patrón oculto en la historia. Azul como el billete. Azul como el brillo del oro. Azul como el pigmento usado en los grabados de la flor y el mochuelo. Azul como la marca que el chico ahora tenía en su propia palma. Miró su mano. Ahí estaba. Un símbolo azul, como un tatuaje, recién aparecido. «No, ¿yo?». El chico, con la carta aún en la mano, salió corriendo del museo. Sabía que no había ningún escondite real dentro de esas paredes. El museo no era solo un edificio, era un sistema, un laberinto vivo, creado para encontrar. Cada recluso, cada objeto, cada visitante, todo estaba vigilado. Cada intento de huida ya estaba previsto. Pero él no era un recluso cualquiera. Él había descubierto la verdad. Llegó corriendo a la zona verde, afuera del museo. La policía estaba a pocos metros. Los gritos se acercaban. Entonces levantó la vista. Una celda antigua, en la parte más alta de la fachada, tenía sus rejas rotas, oxidadas, como si alguien ya hubiera escapado por allí, hace mucho tiempo. El chico inmortal salió por ahí, gritó en su mente. Mientras huía, miró nuevamente la carta. Estaba escrita por el profesor Jos, pero al final, en la parte de atrás, había otra caligrafía. Era la letra del mismo Beto Eder. Decía: «No me encarcelaron por oro. No me encarcelaron por escapar. Me encarcelaron por defender a mi amigo y a la piedra. La piedra del inicio. El meteorito que cayó hace siglos en el territorio indígena. La piedra sagrada. La que intentaron robar y por la que fue arrestado. Salvaron una parte, la más importante. Y esa parte está en ti ahora». El chico cerró la carta con fuerza. Corrió, atravesó una calle
y llegó a una escalera junto a un Juan Valdez. Detrás, la policía. Sin pensar, se lanzó. El aire golpeó su rostro. Sintió la caída como si fuera un viaje entre siglos, entre el pasado y el presente, entre la historia y la leyenda. Capítulo 11. El árbol, el vórtice y la revelación final. El chico cayó desde las escaleras. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza. ¡Crack! Sintió dolor recorrer su brazo. Su mano izquierda se había roto. Pero no tenía tiempo para detenerse. Se levantó con el cuerpo temblando y avanzó, cuando notó algo extraño. Un ladrillo más claro, idéntico al primero que rompió dentro del museo para escapar. Con el único brazo que aún podía mover, lo golpeó. El ladrillo se desmoronó. Dentro, como siempre, un papel. Temblando, lo sacó. Y lo leyó. El corazón de María no va en el hombre, va en el árbol. Se quedó paralizado. ¿Qué significaba eso? ¿Volver al museo? ¿Buscar un árbol esculpido? ¿Era un símbolo o era literal? Empezó a correr por instinto, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Pasó calles, plazas, árboles, hasta que lo vio. Un árbol grande, antiguo, sagrado, justo frente al museo, o tal vez al costado. A su lado estaba el corazón de María, brillando como si supiera que él vendría. Abajo del árbol había un hueco pequeño, y desde adentro salía luz. Sin pensar, colocó el corazón en el hueco. Entonces todo se iluminó. Una ráfaga de luz dorada lo envolvió, como si el árbol se encendiera por dentro, como si estuviera activando una memoria olvidada. Detrás, escuchó los gritos. «¡Deténgase! ¡Está ahí!» «¡Alto!». La policía venía con todo, pero él no se movía. Se quedó parado frente al árbol, esperando un milagro. Y mientras la luz crecía, él también comenzaba a brillar. El árbol seguía brillando, pero de pronto el brillo cambió de forma, se volvió un remolino. Un vórtice de luz y aire se abrió bajo los pies del chico, y antes de reaccionar, el hueco lo absorbió. Todo se volvió oscuro. Después, silencio. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en una sala subterránea que nadie conocía, fría, antigua y llena de secretos. Frente a él, una mesa de piedra. En ella, ranuras perfectas para encajar los papeles que había encontrado en su travesía. Uno por uno, los colocó. Y a medida que lo hacía, el corazón de María comenzó a iluminarse desde el centro. Entonces, una voz se activó. La voz del inmortal. El corazón de María no es solo una joya. Es el corazón de una chica. La única persona que me amó sin querer nada a cambio. La única que me vio como alguien humano. El chico miraba la luz temblando. La sala parecía respirar. Entonces la historia se reveló. Primero conocí al doctor. Él descubrió mi inmortalidad. Me ayudó a investigarla, a entenderla. Cuando supe que venía de la piedra, el meteorito, quise protegerla. Pero al contarle la verdad a mi mejor amigo, él enfermó. Moría sin esperanza. Le hice una vasija. Y creí que al meter su cuerpo allí, lo haría inmortal como yo. Pero no funcionó. La vasija ya no tenía poder. Él murió. Y yo, nunca lo superé. La luz del corazón palpitaba, como si aún latiera. Después, los colonos vinieron por la piedra. Yo la defendí. Ellos se llevaron una parte, pero logré salvar el fragmento más antiguo. La escondí, y me encarcelaron. En la misma cárcel que yo había ayudado a construir antes de que supiera lo que era vivir para siempre. El chico quedó sin palabras. Frente a él, una figura comenzó a emerger. Una silueta conocida. El mismo rostro que había visto en las pinturas, en la estatua, en el vídeo, en los muñecos. Beto Eder, solo que ahora lo tenía frente a frente. Con la mano izquierda aún adolorida, el chico improvisó un vendaje con su chaqueta. Su respiración era agitada, el brillo del corazón de María todavía lo envolvía. Detrás de él, golpes. La policía golpeaba el tronco del árbol con fuerza. Pero nada, el árbol no se abría. No los dejaba pasar. Era como si el árbol mismo supiera a quién proteger. Como si tuviera voluntad. El chico se adentró más en la sala secreta, y al fondo, un nuevo hueco apareció en el suelo. Sin resistirse, dio un paso, y fue absorbido. Capítulo 12. La misión de Samuel Sánchez. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el mundo exterior, tirado en el pasto, al lado del museo. Pero algo era distinto. ¡Boom! La estatua junto al museo explotó con una onda de luz azul. No causó daño a nadie,
pero lanzó al aire pedazos de piedra, y desde uno de ellos cayó un objeto suave, un papel. El chico lo agarró. Este no era como los otros. No era viejo ni roto. Era nuevo. Escrito con tinta fresca y clara, decía: «No estás solo. Para proteger al chico inmortal y evitar la catástrofe que se avecina sobre Colombia, debes ir al edificio cerca del Museo Nacional. El edificio tiene el nombre de quienes aún protegen a los pueblos indígenas. Allí entenderás la última verdad y recibirás lo que necesitas para la decisión final». El chico levantó la vista. Frente a él, al otro lado de la calle, un edificio grande, imponente, antiguo, que siempre había estado ahí, pero que nadie realmente notaba. Y adentro podría estar el último secreto. El chico corrió por la calle con el brazo vendado, la carta aún en su mano, el recuerdo del árbol brillando en su mente, y el corazón latiendo más fuerte que nunca. Frente a él, el edificio marcado en el mensaje, la UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Un edificio gris, alto, con ventanas que reflejaban el cielo, pero dentro guardaba secretos más antiguos que el concreto. Subió las escaleras. Nadie lo detuvo. Era como si lo esperaran. En el hall había un mural enorme. Figuras de campo, ríos, comunidades indígenas, y en una esquina el dibujo tallado de una piedra brillante cayendo del cielo. ¿El meteorito?, susurró. Se acercó a una recepción vacía, donde había una hoja con una sola palabra escrita en mayúsculas: «Entra». Pasó a una sala de reuniones. Había una sola persona dentro, una mujer de cabello canoso, sentada con los brazos cruzados. Le habló sin girarse. «Te tomó tiempo llegar, pero aquí estás. Beto Eder te eligió, ¿verdad?» El chico no contestó. «Este edificio», dijo ella, «fue construido sobre tierras sagradas. El corazón de Colombia está enterrado aquí, y tú estás por activarlo». Entonces le entregó un sobre negro. Adentro, solo un objeto, una tarjeta magnética con el símbolo del corazón de María grabado en oro. Esto abre el lugar donde todo comenzó. Donde cayó el meteorito. Donde nació el mito y el verdadero poder. El destino del chico, de Beto, del museo y de todo Colombia estaba a punto de unirse. Uno solo debía decidir: guardar el secreto o revelarlo al mundo. La mujer lo miró con calma. Sacó un libro viejo, cubierto en tela de fique. Lo abrió en una página marcada por una flor seca, y señaló un párrafo. El 9 de abril de 1810, en plena Semana Santa, un objeto de fuego cruzó el cielo y cayó en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Era un meteorito. La gente creyó que era una señal divina, un castigo o una bendición. El chico tragó saliva. «¿Y por qué justo en Semana Santa?», preguntó. La mujer lo miró directamente a los ojos. «Porque el universo conoce los símbolos. Cayó en un tiempo de muerte y resurrección, como tú ahora, como Beto, como todo lo que guarda este país». Le mostró una imagen, una pintura antigua de Santa Rosa, con una gran piedra humeante en medio del pueblo. La gente lloraba, rezaba, tocaba la piedra. No sabían que estaban ante el corazón cósmico del mito. «Ese meteorito fue partido en dos», continuó ella. «Uno está aquí, en el Museo Nacional. El otro fue llevado a un lugar oculto, y ahí es donde las cosas se salieron de control». El chico apretó los dientes. «¿Y yo qué voy a hacer con este brazo? No puedo ni correr ya», dijo. La mujer sonrió. Le tomó el brazo herido y lo sostuvo con firmeza. Entonces se sintió calor. Un cosquilleo suave que le recorrió los huesos. Un crujido interno. Y luego la fuerza volvió. No estaba sano, estaba transformado. «Este no es el final», dijo ella. «Solo es el primer camino. Tienes que encontrar las dos mitades. Solo así sabrás la verdad de lo que Beto realmente protegía y por qué tú fuiste elegido». El chico miró hacia la puerta. Afuera, Bogotá seguía su rutina. Pero él acababa de convertirse en el portador de un secreto que podría cambiarlo todo. La mujer caminó junto a él por los pasillos secretos del edificio de la UPRA. No había tiempo que perder. Las otras partes del meteorito no están solo lejos, están protegidas por países, universidades y colecciones que no entienden lo que tienen. «¿Dónde están exactamente?», preguntó el chico. «Una en la Universidad Javeriana, otra en la Universidad Nacional y una más en La Salle. Pero la primera, la más importante, está aquí mismo, en el Museo Nacional de Colombia». «Pero no pesa 411 kilogramos, eso es imposible», dijo él.
Ella lo miró con una sonrisa tranquila y levantó el corazón de María. Con esto, nada pesa. Esa noche, entraron al museo. El ciego los esperaba. Sonrió con la calma de quien ya conoce el camino. La gente cree que no puedo ver, dijo, pero yo solo veo lo que los otros han olvidado. Guiados por él, llegaron a la sala del meteorito. Una piedra oscura, enorme, dormida como un corazón sin latir. Pero cuando el corazón de María se acercó, el meteorito brilló y comenzó a levitar suavemente. Ya no pesaba. Estaba listo. Lo cargaron entre todos en un carro discreto. Y justo cuando la policía llegó a revisar, aceleraron sin mirar atrás. Volvieron al edificio de la UPRA. Era su centro de operaciones, el lugar donde empezaría todo. Ella se giró y lo miró de frente. Para reunir las otras partes, necesitarás todo tu valor. Cuando tengas todas, y las pongas en el sitio donde cayó el meteorito, una luz antigua bajará del cielo. Esa luz te llevará a donde está Beto Eder. ¿Y cómo llegó él allí?, preguntó el chico. Lo atraparon. Las mismas entidades que enviaron el meteorito. No quieren que despierte. Porque si despierta, Colombia también despertará. Ella extendió la mano y preguntó, «A todas estas, ¿cómo te llamas?» El chico, ahora firme, con el brazo sanado, el corazón encendido y la mirada clara, respondió, «Mi nombre es Samuel Sánchez, y estoy listo para salvar a mi país». Fin del libro y El corazón de María, el despertar del meteorito. Continuará en Libro 2, Las cuatro piedras.